El Servicio de Seguridad ucraniano, SBU, mató el 17 de diciembre en Moscú al teniente general Igor Kirillov, jefe de las Fuerzas de Defensa Nuclear, Biológica y Química, NBQ, rusas, y a su ayudante, el mayor Ilya Polikarpov. Fuentes del SBU confirmaron a varios medios ucranianos y occidentales que el SBU llevó a cabo una operación especial para matar a Kirillov, a quien las fuentes del SBU describieron como un objetivo legítimo por sus crímenes de guerra y el uso de armas químicas prohibidas contra el ejército ucraniano. La representante del Comité Ruso de Investigación, Sletkom, Svetlana Petrenko, anunció que el Departamento Principal de Investigación del Sletkom para Moscú inició una investigación sobre las muertes de Kirillov y Polikarpov después de que un artefacto explosivo improvisado, IED, colocado en un scooter detonara a distancia cerca de un edificio residencial en Ryazansky Prospekt. Fuentes rusas publicaron posteriormente imágenes geolocalizadas del atentado con AI y sus consecuencias, que mostraban una entrada al edificio gravemente dañada y ventanas reventadas. El 16 de diciembre, el SBU acusó en rebeldía a Kirillov de ser responsable del uso masivo de armas químicas prohibidas en Ucrania e informó de que las fuerzas rusas habían llevado a cabo más de 4.800 ataques con armas químicas en Ucrania bajo el mando de Kirillov. El Kremlin y los propagandistas rusos intentaron abrumadoramente presentar el asesinato de Kirillov como un acto terrorista no provocado, en lugar de como una consecuencia de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia y de la responsabilidad de Kirillov en los ataques rusos con armas químicas y las operaciones de información contra Ucrania. Petrenko anunció que el Sletkom designó las muertes de Kirillov y Polikarpov como acto terrorista, y funcionarios rusos como la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, MAE, María Zakharova, destacaron el destacado papel de Kirillov en la difusión de numerosas narrativas falsas sobre el supuesto uso de armas químicas y biológicas. 5. A lo largo de los años, Kirillov ha difundido varias historias falsas, como la absurda afirmación de que Estados Unidos estableció biolaboratorios en Ucrania y otros países alrededor de Rusia y que el Pentágono destruyó deliberadamente la central hidroeléctrica de Kakhovka, KHPP, para propagar enfermedades contagiosas a través de insectos. 6. En particular, el Kremlin utilizó las falsas afirmaciones sobre el uso ucraniano de biolaboratorios como pretexto para la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. El miembro del Comité de Defensa y Seguridad del Consejo de la Federación Vladimir Chizov, entre otros funcionarios y propagandistas rusos, afirmó que los funcionarios de seguridad occidentales y ucranianos odiaban a Kirillov por sacar a la luz las provocaciones occidentales en Rusia. 8. El espacio informativo ultranacionalista ruso hizo un llamamiento abrumador al Kremlin para que tomara represalias contra Ucrania atacando a su cúpula político-militar y criticó indirectamente la decisión del Kremlin de no reconocer la guerra en Ucrania como una guerra a gran escala que también afecta a la retaguardia rusa. Un milblogger afiliado al Kremlin pidió al Kremlin que apuntara a los comandantes ucranianos en lugar de lanzar 100 misiles contra la infraestructura energética ucraniana. El milblogger añadió que la guerra está a solo 8 horas de Moscú y advirtió que Rusia sigue siendo vulnerable a los agentes ucranianos que trabajan dentro de Rusia. El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, intentó apaciguar a la multitud ultranacionalista rusa afirmando que los militares rusos vengarán la muerte de Kirillov atacando a la cúpula político-militar ucraniana, algo que el Kremlin lleva tiempo intentando hacer. 12. Otro milblogger afiliado al Kremlin señaló que el asesinato de Kirillov demostró una vez más que las fuerzas ucranianas son capaces de llevar a cabo operaciones intrincadas a pesar de los avances rusos en el frente, e insinuó que más rusos deberían dejar de tratar la guerra de Rusia en Ucrania como una simple guerra en Donbass. 13. Un milblogger ruso afirmó que Rusia no puede ganar esta guerra simplemente lanzando bombas aéreas no guiadas y misiles balísticos Oresnik contra Ucrania y que Rusia necesita destruir el liderazgo político-militar ucraniano, socavando efectivamente los recientes intentos del Kremlin de presentar Oresnik como la última arma poderosa de Rusia. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, confirmó el 16 de diciembre que fuerzas norcoreanas están participando en operaciones de combate y sufriendo pérdidas en el Oblast de Kursk, mientras las fuentes oficiales rusas siguen evitando informar o confirmar el despliegue de fuerzas norcoreanas para combatir en Rusia. Kirby declaró que Estados Unidos ha observado en los últimos días a soldados norcoreanos desplazándose desde las segundas líneas del campo de batalla en el Oblast de Kursk a la primera línea. El portavoz del Pentágono, el general de división Patrick Ryder, declaró el 16 de diciembre que militares norcoreanos habían muerto y resultado heridos en operaciones de combate en el Oblast de Kursk, pero no especificó cuántas bajas había sufrido el personal norcoreano.
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declaró el 16 de diciembre que los militares rusos intentan ocultar las bajas de personal norcoreano y queman los rostros de los soldados norcoreanos muertos para ocultar su presencia en Rusia. Zelensky añadió que el ejército ruso prohíbe al personal norcoreano mostrar sus rostros mientras se entrena en Rusia e intenta eliminar cualquier prueba de vídeo de soldados norcoreanos operando en Rusia. Oficiales militares ucranianos y fuentes de inteligencia han señalado anteriormente que los militares rusos intentaron disfrazar a los soldados norcoreanos como fuerzas rusas de la República de Buriatia. El ISW no ha observado que los funcionarios rusos y los medios de comunicación estatales reconozcan la presencia de fuerzas norcoreanas en Rusia o su participación en operaciones de combate en el Oblast de Kursk. Es probable que el Kremlin siga evitando informar sobre el despliegue de fuerzas norcoreanas en el Oblast de Kursk, ya que hacerlo supondría reconocer tácitamente que Rusia necesita tropas extranjeras para recuperar su propio territorio e invalidaría las afirmaciones del presidente ruso, Vladimir Putin, de que la incursión ucraniana en el Oblast de Kursk dio lugar a elevados índices de reclutamiento ruso. Ni el Kremlin ni el gobierno provisional sirio parecen estar seguros del futuro de las bases rusas en Siria, lo que probablemente explique los continuos preparativos visibles de Rusia en la base aérea de Meimim y en el puerto de Tartus para retirar fuerzas, a pesar de las afirmaciones e informes de que el gobierno provisional sirio podría ampliar los derechos de las bases rusas. Varias fuentes afiliadas a Hayat Tahrir al-Sham, HTS, han hecho declaraciones contradictorias a los medios de comunicación occidentales sobre la situación de las bases rusas, lo que sugiere que es probable que haya cierta disonancia incluso dentro del gobierno sirio de transición sobre su plan relativo a las bases rusas. The Economist citó el 17 de diciembre a una fuente de HTS que afirmaba que Rusia y HTS han entrado ahora en negociaciones, y que HTS ha concedido que probablemente permitirá a Rusia mantener algunas o todas sus bases. Por el contrario, el medio de comunicación Al-Erebi Al-Yadid, con sede en el Reino Unido y propiedad de Qatar, informó el 16 de diciembre de que fuentes, cercanas al Departamento de Operaciones Militares, dirigido por HTS, en Siria afirmaron que Rusia retirará todas sus fuerzas militares de Siria en el plazo de un mes, como informó ISW. La información divergente de los afiliados a HTS sugiere que la propia HTS aún no ha tomado una decisión sobre la base rusa, y es probable que se enfrente a importantes presiones internacionales para que retire totalmente la presencia rusa de Siria. La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, declaró el 16 de diciembre que la UE planteará la posibilidad de cerrar todas las bases rusas en Siria, a los nuevos dirigentes del país. El Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores, MAE, señaló el 16 de diciembre que Rusia está siguiendo de cerca los acontecimientos en Siria y que Moscú cree que hay un camino hacia una normalización sostenible de la situación en Siria, mediante el lanzamiento de un diálogo inclusivo intrasirio. Sin embargo, las pruebas visuales y los informes sirios siguen indicando que las fuerzas rusas se están preparando para reducir significativamente o retirarse por completo de Siria. Un medio de comunicación bien situado en Damasco informó el 17 de diciembre de que las fuerzas rusas estaban evacuando sus posiciones en Latakia, base aérea de Meimim, y preparando un gran convoy militar para salir por el puerto de Tartus. Las imágenes de satélite Maxar del 15 al 17 de diciembre muestran un avión de transporte ruso Il-76 y decenas de vehículos militares en la pista de la base aérea de Meimim y decenas de vehículos militares rusos reunidos en el puerto de Tartus. Véanse las imágenes incrustadas más abajo. Es probable que Rusia adopte esta postura tentativa y retire algunos activos ante la posibilidad de que HTS decida negar a Rusia una presencia militar continuada en Siria, pero sigue sin estar claro qué pretende hacer HTS.